Bueno, eguno guztiei, eskerrik asko gerturatu zaretenei. Gaurkoan Lauri Urkiza Mendi Federazioko lehendakariarekin eta Jesus Barandiaran gerentearekin daukagu hitzordua. Duela gutxi aurkeztu genuen beste ekimen bat Mendi Federazioak bultzatua, eta gaurkoan eskalada guneen inguruan aurkezpena egitera gatoz. Foru Aldundiak hitzarmen batekin laguntzen du eskalada guneak berritu, segurtasuna irabazi eta gure herrialdean zabaldu ahal izateko, baina ekimena beraien iniziatibaz edo beraien lanaz sortutakoa da. Bueno, decía que en primer lugar, bienvenidos y gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta presentación, con Lauri Urquiza y Techus Barandiaran, que nos van a poder explicar y contar cómo se extiende el programa de desarrollo de una actividad muy popular en Guipúzcoa, como es la de la escalada. El objetivo no es solo mejorar la calidad de estas instalaciones deportivas, porque en realidad lo son, sino al mismo tiempo estamos impulsando una actividad que tiene un impacto turístico. Al mismo tiempo estamos trabajando la calidad y la seguridad para tantos montañeros y montañeras que se acercan a los montes guipuzcoanos y guipuzcoanas, pero también hay muchísima gente de fuera que nos visita porque reconocen la calidad del trabajo que en Guipúzcoa se hace en el mantenimiento de estas zonas deportivas. Y al mismo tiempo estamos trabajando también la formación y el acercamiento al medio ambiente, pero respetándolo. Muchas veces parece que el uso de los recursos naturales es infinito y que podemos hacer uso de ellos indiscriminadamente, pero cualquier actividad como la montaña o aquellas también que tienen relación con el mar, en la medida en que se hacen de la mano de federaciones y clubes que impulsan un uso responsable de estos recursos, se están formando también en el valor del respeto al medio ambiente y el cuidado del medio ambiente a muchos niños, niñas e incluso a personas adultas. Por eso no solo tiene un valor deportivo, tiene un valor social y tiene también un valor turístico. Yo no me voy a extender muchísimo más. Bueno, decía en euskera que es un trabajo que apoya la Diputación Foral de Guipúzcoa con un convenio de 25.000 euros anuales para 4 años, con un total de 100.000 euros, pero que es una iniciativa y una inquietud de la Federación Guipuzcoana de Montaña. Por eso agradecerles a ellos también el trabajo incesante que hacen por mantener estos espacios deportivos bien cuidados, seguros y con la calidad que en Guipúzcoa tienen. Le voy a pasar la palabra a Lauri y después Techus nos va a contar de forma pormenorizada todo el proyecto. Kaixo, eguerdi on denoi. Yo muy brevemente agradecer el convenio que ha comentado Goizane desde la Federación, porque realmente es el acuerdo que da cuerpo y firmeza al proyecto que ya llevamos desarrollando. Entonces, pues bueno, le daremos la palabra a Techus, que será el que os explicará de dónde viene el proyecto y cuál es su finalidad. Y sin más. Vale, Lauri y yo nos vamos a hacer a un lado porque es una presentación muy visual. Espero que la disfrutéis y cualquier pregunta os las dejamos para el final. Orain entzuten zait, vale, ados. Bueno, ya ikusten da, vale. Os voy a presentar el proyecto denominado Áreas de Escalada de Guipúzcoa, Reequipamiento y Mantenimiento. Aunque la seguridad total en la naturaleza no existe, la máxima que rige nuestro trabajo es reducir al máximo posible el riesgo de la práctica de la escalada en aquellas áreas que están bajo nuestra supervisión. La presentación consta de 5 partes. No sé si hay algún problema porque no me hace bien las animaciones, pero bueno, intentaré adaptarme. Bueno, no os voy a hablar sobre técnicas de instalación de anclajes ni de trabajo vertical. En cambio, os voy a mostrar el conjunto de
de iniciativas complementarias abordadas desde un sinfín de campos complementarios para el correcto desarrollo del proyecto, campos tales como el colaborativo, formativo, jurídico, medioambiental, económico, administrativo y tantos otros, pero sobre todo el turístico y el deportivo. Todos ellos confluyen en el anclaje. Es el elemento principal y casi el más visible del proyecto. Todas las gestiones que realizamos, desde la planificación, reuniones, selección de personal, de materiales, todos van enfocados a que esta pieza metálica quede bien instalada, sea segura y, sobre todo, lo más importante, que transmita confianza a los usuarios de la instalación, los escaladores y escaladoras. Para convencer a la Diputación del interés de poner en marcha este proyecto, en su día resultó muy útil enseñar qué es un área de escalada, es decir, explicar que son infraestructuras deportivas situadas al aire libre, en montaña o costa, y donde los escaladores aprenden, entrenan y perfeccionan las distintas técnicas de la escalada. Están creadas por unos pocos escaladores aperturistas, donde en la mayoría de los casos han ido dejando materiales, esto no pasa bien, costeados por ellos mismos para que sean utilizados por otros escaladores. La colaboración entre distintas administraciones públicas proporciona los recursos administrativos, económicos y técnicos necesarios para el mantenimiento de estas infraestructuras deportivas, para la protección de las especies que habitan en ellas. Principalmente son aves, pero también son otros animales e incluso plantas. También para la promoción del turismo activo, que ayuda para para el desarrollo económico, no solo de los municipios donde están ubicadas las áreas, sino también de los del resto de la provincia. El plan de trabajo prevé el reequipamiento, la rehabilitación de 17 de las áreas existentes en el territorio. No contempla la apertura de nuevas vías, sino que el plan de trabajo a realizar se centra en lo que denominamos el reequipamiento, que es sustituir anclajes deteriorados por modernos anclajes sólidos y resistentes, y también para el mantenimiento posterior. Esto no pasa bien. Objetivos: lograr el reconocimiento por parte de la Diputación de las áreas de escalada como infraestructura deportiva pública, para que sea tenida en cuenta en los presupuestos de mantenimiento, para que así dispongan en los presupuestos anuales de la Administración, para que dispongan de mantenimiento periódico. Definir la responsabilidad civil derivada, detectando a los agentes implicados, para que en el caso de que ocurra un accidente quede limitada, minimizada y asegurada la responsabilidad de todos y cada uno de ellos. Aumentar la seguridad en la práctica de la escalada mediante la colocación de materiales que cumplan los estándares de calidad, que sean colocados por los mismos profesionales y con idénticos criterios técnicos unificados. Favorecer la participación de la comunidad escaladora para que nos informen sobre las deficiencias o problemas que detecten, y facilitándoles cauces de comunicación eficaces. Sensibilizar hacia la importancia de la práctica de la escalada sostenible, trabajando en estrecho contacto con la Diputación, con los técnicos forestales, para sensibilizar a la comunidad escaladora en la conservación de la naturaleza y protección de especies. Buscando la complicidad de los escaladores, hemos creado este personaje, le llamamos Saitre Palari, que aparece en aquellas informaciones que hablan sobre este tema. Precisamente nuestra mascota viene a demostrar de alguna manera que el proyecto está muy vivo y sigue evolucionando, y así de modo natural Sai ha tenido descendencia que le llamamos Saikume. Promocionar la escalada y el turismo activo, proporcionando información práctica y detallada sobre las características y ubicación de cada área,
y también sobre normas de seguridad y de protección de la naturaleza. Obtener la competencia para poder dar el label de homologación a aquellas áreas bajo nuestra supervisión y que haya sido realizada por nuestros propios equipadores. Diagnóstico y convenio de colaboración. Mediante la información que nos facilitaron en un principio, en 2013, escaladores y clubes de montaña, evaluamos las deficiencias concretas y pudimos elaborar el informe técnico-económico que condujo a la firma de 2 convenios de colaboración en 2014 y 2015. En 2016 no hubo aportación foral, pero a finales, en septiembre de 2017, por fin firmamos un convenio de colaboración entre la Diputación y la Federación con validez cuatrianual, es decir, que le da al proyecto estabilidad financiera para 4 años. Este proyecto está enmarcado dentro del plan cuatrianual de rehabilitación de infraestructuras deportivas que puso en marcha la Diputación, la Dirección de Deportes, el año pasado. Esta expresión tan marinera, en nuestro contexto, viene a decir que cada cual asuma la responsabilidad que le corresponde si participa en el proyecto. Así, encargamos a José María Nasarre, jurista de reconocido prestigio en el derecho de los deportes de montaña, un primer informe que fue publicado en formato libro para ser presentado en el Congreso Internacional de Montañismo CIMA y está disponible para el que lo quiera en formato PDF en la web de la Federación. Después, en 2016, se le encargó un segundo informe que contemplaba realidades más concretas que no contemplaba el primero y que fuimos viendo en la primera parte de desarrollo del proyecto. También está a disposición del que lo quiera en la web de la Federación. Esto no va o está sin pilas. Siguiendo las recomendaciones de este manual, hemos podido ir atando eficazmente los diferentes pasos de la mayoría de las partes del proyecto. Así, siguiendo sus recomendaciones, hicimos la selección, contratación y formación de los técnicos equipadores. También la elección de los materiales que responden a sus normas de calidad, tanto las de trabajo vertical como las herramientas, pero sobre todo las de los anclajes, que están sujetas a su norma específica. Siendo honestos, en este apartado veo obligado a hacer un paréntesis. Hasta ahora creíamos que nuestros anclajes cumplían la norma establecida para este tipo de anclajes, pero el año pasado, siguiendo las adecuadas recomendaciones del asesor jurídico y del manual, todos nuestros anclajes llevan las siglas GMF para distinguirlos de los que colocan otros escaladores y responsabilizarnos solo de aquellos que colocan nuestros equipadores. Pero el año pasado nos comunicó Raumer que si les colocábamos la marca, que les seguimos colocando, perdían la homologación. Por supuesto que Raumer puede hacer el trámite de homologación de los anclajes que llevan nuestra marca y ponerles el resto de labeles, pero eleva enormemente el coste de los mismos. Como se trata de un tema delicado, para que quede claro, vamos a ver de qué manera afecta este problema o esta incidencia, más que problema yo diría que incidencia, cómo le afecta a este modelo concreto de placa. Así tenemos que la que lleva nuestras siglas GMF tiene la misma solidez, está hecha con el mismo material inoxidable y está sujeta al mismo proceso de fabricación que su homóloga común. Por lo tanto, es de confianza total y estamos tranquilos por ellos. Pero como resulta que es un tema delicado y complejo, está en manos de nuestro asesor jurídico la realización de un informe en el que aparezcan o se valoren las posibles repercusiones que podría traer esta cuestión a nuestro proyecto.
Bueno, siguiendo con la delimitación de la responsabilidad civil, ampliamos la cobertura de la Federación, incluyendo entre las coberturas la actividad de equipamiento, que no la teníamos antes, y ampliando las garantías. También se realizó en 2014 un completo estudio sobre las especies protegidas de todos los roquedos de Guipúzcoa, y que fue realizado por técnicos forestales del Departamento de Medio Natural. Estamos ahora en proceso de renovación de los compromisos que adquieren los ayuntamientos que se involucran en el proyecto, y los compromisos que adquieren por su parte son la identificación de los propietarios de las parcelas donde se ubican las áreas, la extensión o emisión de los certificados de titularidad. Cuando el propietario es privado, el ayuntamiento debe firmar un contrato con el propietario mediante el cual el propietario cede el uso de la roca y a su vez es exonerado de toda responsabilidad. También otro de los compromisos de los ayuntamientos, la limpieza y habilitación del parking si existe, que no en todas las áreas existe, y la limpieza de los accesos a las áreas, la colocación del panel informativo y su mantenimiento posterior, y la inclusión de sus respectivas áreas en el Censo Municipal de Infraestructuras Deportivas. También la señalización que se coloca en cada área, en la que se ofrece información completa que se puede ampliar en el móvil, a través del móvil, en la web de la Federación. También se han revisado, se han renovado los convenios de patrocinio con las casas colaboradoras que nos han proporcionado financiación complementaria. Se ha habilitado un buzón de sugerencias y avisos en la web de la Federación. Normalmente, siempre que podemos, consensuamos los trabajos previamente con los escaladores locales. No siempre lo conseguimos, a veces es difícil, pero en la mayoría de los casos está acordado con ellos el plan de trabajo a realizar. Después de rehabilitar una área de escalada, entre las muchas gestiones que hacemos, informamos a los usuarios de dos cosas. Una es que se coloca, si las vías han sido reequipadas con anclajes químicos para evitar que sean utilizados durante el fraguado de la resina, colocamos unas tarjetas plastificadas en las que se avisa de la fecha a partir de la cual pueden ser utilizadas. También colocamos la pegatina que familiarmente llamamos de la ITV en el propio panel, en el que ponemos el mes y año de la última revisión. Solemos, mediante mailing y mediante la revista Pirenaica, ofrecer información sobre el desarrollo del proyecto y sobre las especies, entre otras cosas, sobre las especies que habitan las áreas de escalada. Nuestros equipadores, además de la labor de equipar, realizan otras labores en las paredes. Por ejemplo, cuando hay bloques de grandes dimensiones inestables, los estabilizan sujetándolos a la pared. También realizan labores de lo que yo llamo jardinería vertical, y que es desbrozar o limpiar vías con densa vegetación que esté protegida. Para cumplir con el objetivo de la promoción y la sensibilización hacia la escalada sostenible, en un primer paso fue la creación del decálogo de buenas prácticas, en la que se dan consejos básicos a los escaladores para que tengan en cuenta. Os pongo algunos ejemplos, como aparcar en los lugares habilitados para ello, respetar las propiedades privadas, es decir, antes de abrir una nueva vía, que soliciten permiso a sus propietarios, alejarse de las bases de las paredes para hacer las necesidades, evitar hacer ruidos molestos y, sobre todo, la más importante es el respeto de las especies existentes en los roquedos. Fue publicado en la revista Pirenaica y está disponible también en formato PDF en la web de la Federación. Otro de los pasos que se dieron tras la realización del censo de vías y de áreas, se acordó con los técnicos forestales de Diputación
una reglamentación semejante a la existente en Vizcaya, mediante la que se identifican con 3 colores las diferentes áreas en base a las posibles restricciones que hay en cada una de ellas. También para someter a debate con la comunidad escaladora esta reglamentación, organizamos el pasado noviembre 2 encuentros de escaladores, el segundo de los cuales fue en el Ayuntamiento de Ordizia, y se sacaron conclusiones muy interesantes a trabajar con los medios, con los técnicos forestales de Diputación, pero hay uno en el que creo que coincidimos tanto escaladores como Diputación y Federación, y es que es mucho más efectivo regular que prohibir. Bueno, estos reequipamientos están creados en Guipúzcoa y para ser utilizados principalmente por guipuzcoanos y guipuzcoanas, pero también no olvidemos que para gente de fuera, para foráneos, de tal manera que lo hemos ido presentando en diferentes jornadas y congresos que hemos considerado de interés. Así, en marzo de 2015, la ciudad de Zaragoza organizó un congreso internacional de montañismo donde presentamos el proyecto. Fue muy bien valorado por los organizadores, que además afirmaban que se trataba de un proyecto pionero y único a nivel estatal. En noviembre de 2016, la propia Diputación, el Departamento, la Dirección de Deportes, organizó el 6º Congreso del Deporte de Euskadi. La Dirección de Deportes nos animó a participar y en el bloque de comunicaciones en el que hicimos la presentación fue muy valorado también muy bien valorado por los asistentes. El pasado mes de noviembre, la ciudad de Granada, en Granada se organizaron las segundas jornadas de equipamientos de escalada y de montaña, y la Federación de Andalucía nos propuso la participación para conocer el proyecto y valorar las posibilidades de adaptación de partes de nuestro proyecto a las iniciativas que ya se están llevando a cabo allí. Hay que decir que también nuevamente fue muy bien valorado y que otros ponentes valoraron la alta profesionalidad del mismo. Muy recientemente, la semana pasada, una alumna del máster de Derecho en los deportes de montaña que oferta o que imparte la Universidad de Zaragoza contactó con nosotros para pedir nuestra colaboración para la realización de su trabajo fin de máster, porque va a tratar sobre este tema. Resulta que la Universidad de Zaragoza en este máster pues cita nuestro proyecto como un modelo de gestión integral de áreas de escalada. Por supuesto que vamos a facilitarle la información, vamos a colaborar intercambiando información. Esta conocida aseveración, pronunciada hace más de 2000 años por este conocido dirigente y militar histórico, es muy apropiada para afirmar ahora que no solo hay que parecer honrados, sino hay que serlo. Y en la justificación que estamos obligados a hacer ante la Diputación, tenemos que... Esta frase, que puede parecer de perogrullo, es realmente cierta, porque tenemos que demostrarle a la Diputación que el dinero que nos han dejado en nuestras manos, la subvención otorgada, ha sido correctamente utilizada. Así, por requisitos del propio convenio, en los años de vigencia del mismo, a final de año, tenemos que entregar una memoria pormenorizada con el detalle de los trabajos y los gastos y la relación de facturas de los gastos realizados. Hemen bukatzen da? Bai, daukazu zerbait garrantzitsua... Bueno, ez dakit. Porque ya se nos va el tiempo. Ya. Vamos a ver. Bestela suposatzen eta eskuragarri egongo dela zuen... Eskuragarri egongo da, baina ez dut ahaztu nahi eskerrona. Vale. Quiero agradecer en nombre de la Federación, agradece a los 2 departamentos implicados en este proyecto, tanto al de Juventud y Deportes como al de Montes y de Medio
y de medio natural, y a su personal técnico por su implicación administrativa, económica y técnica, también a los medios que habéis acudido, a las personas que habéis asistido. Y no me quiero olvidar, me parece un concepto muy importante, esto ya es el final, que queremos manifestar nuestro más sincero reconocimiento a los creadores de las áreas de escalada que hoy hemos heredado, los escaladores aperturistas, y el trabajo que han desarrollado en pro de la escalada en pro de la escalada en Guipúzcoa, y algunos todavía lo siguen realizando, y aquí tenemos un ejemplo de una placa colocada el año pasado por unos anónimos en reconocimiento y en recuerdo de los aperturistas de la mítica Arista del Txindoki. Mila esker denoi etortzeagatik. Bueno, pues ikusten dezuten bezala, cualquier escalador o escaladora que tenga alguna duda, inquietud en pro de su seguridad o en pro de la curiosidad que tenga por iniciarse en esta actividad, que la Federación de Montaña está bien dotada de medios, de herramientas para poder informarnos y que podamos desarrollar esa actividad y disfrutar de nuestras montañas pues con seguridad, y lo más importante es pues disfrutarlas también siendo responsable con el entorno. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, ahora se me oye. Una de las cosas que no he podido comentar, la comento ahora, es que la razón de que no se hayan hecho el resto hasta las 25 es que en el ámbito administrativo, quizá la parte más compleja del proyecto es la consecución de los permisos de actuación por parte de los ayuntamientos. 17 áreas que corresponden a 12 ayuntamientos, por lo menos 12 se han interesado y se han implicado. Otros muchos, porque áreas entre sectores y áreas hay unos 103 roquedos. Hay un patrimonio espectacular para la escalada en Guipúzcoa. Y en principio se eligieron 25 las más representativas por diversas razones, y esas 17 son las que hemos podido rehabilitar y en las que la Diputación ha considerado oportuno seguir manteniéndolas los 4 años, bueno, el año pasado y los 2 siguientes. ¿Alguna pregunta más? Perfecto, pues muchas gracias. Sí.